Hola, buenas noches, David, Soledad, bienvenidos. Hola, Ana, bienvenida. Ya tenemos más integrantes. Hola, Jesús, buenas noches, bienvenido. Esperamos unos minutitos por si se integra alguien más. Hola, Felipe. Buenas noches, Angie, bienvenidos, bienvenidos, Hola, profe, buenas bienvenida. noches. Bueno, bueno, en 2 minutitos empezamos. En este momento hay 12 personas en esta reunión, a ver si alguien más se puede conectar. Bien, bueno, vamos a ir dando comienzo. Espero que me escuchen bien. Bienvenidos, bienvenidas todos. Bueno, yo en primer término voy a agregarles algún contenido más de lo que pretendimos ver en esta parte del cuatrimestre. Específicamente, voy a ir hablando. Hola, Yelén, buenas noches, bienvenida. Les voy a ir hablando un poco del tema de digitalicos. Eh, Estos ustedes lo tienen resumido en el Power que estuvimos manejando en todo este tiempo. Igualmente, yo ahora les voy a dar alguna información más y una vez que termine. Hola, Ximena, buenas noches, bienvenida. Profe, ¿en cuál Power Buenas dice? noches, profe. Perdón. Ivette, buenas noches. Sí, ¿qué me querían comentar? ¿En qué Power dice, profe? Pero yo igualmente les voy a dar ahora un poco más de contenidos. El Power de farmacología cardiovascular. Ustedes al final tienen algunas consideraciones de lo que es el ANGOR, de lo que es un infarto y de los digitálicos. Pero ese ángor e infarto nosotros también lo vimos en uno que yo les di algo más de cardiología y cardiopatías. ¿Eh? Así que toda esa información la tienen. Igualmente, cualquier cosita me mandan un correo si a alguno le falta y yo se la envío. No se hagan problemas. Yo lo que voy a un poco agregar algunas cosas más y eh, tratar más que nada no solo de agregar algo más, que pueda ser un poco más entendible lo que está en ese material de PowerPoint que inicialmente
fue pensado, como yo les decía, para una materia que se llama farmacología, y nosotros acá tenemos que verlo en un formato donde el contenido sea para ustedes más accesible. Entonces, esa es mi pretensión, dar en este encuentro un poco más de accesibilidad a ciertas partes del material. A eso vamos. Eso en un primer término, que me va a insumir un primer tiempo. Mirá, eh, Karen. Hola, buenas noches, Karen. Eso me va a insumir un tiempo. Patricia Lazarte, buenas noches también. Pero después lo que yo voy a necesitar que ustedes anoten un trabajo que les voy a dar unas indicaciones porque la semana que viene ya estamos cerrando el año lectivo. Y entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña actividad para ver cómo fue, cuáles fueron los problemas, la comprensión de estos temas, que bueno, va a considerarse como un cierre de tipo evaluativo de toda esta parte. Después se los voy a explicar, no van a tener ninguna dificultad de poder resolverlo. Bueno, vamos Pero entonces estás al en primer. clase, profe. No, yo el tema de la clase que viene, sinceramente todavía no sé si va a ser virtual o va a ser presencial. Eso yo se lo puedo averiguar en la semana, como siempre lo hice. Si es presencial, bueno, ustedes van a dar la lectura de esto con el material a mano, o sea, no es que va a ser un examen donde no van a tener acceso a la bibliografía y nada, así que quédense en ese aspecto totalmente tranquilo, lo vamos a charlar presencialmente, ¿sí? Ahora, después le indico de qué forma. Si no va a ser presencial y a mí me dan la indicación de que tiene que ser virtual, entonces ustedes, eh, cada uno de los grupos que se van a ir armando, que después les voy a explicar, me van a mandar entre el jueves y el viernes de la semana que viene en un archivo Word lo que yo les pido que trabajen. Nada más. Así que eso va a ser todo y bueno, y cuando vean lo que es, no van a ver que no Vía presenta mail, profe, nada. entonces enviaría. ¿Cómo, cómo, querido? Vía No te mail, escucho. vía No, mail no, se no, no. envía. Sí, no, 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 no. Va a haber dos posibilidades. Me dan les pido un momentito, porque primero quiero terminar con el tema del contenido. Yo ni bien termino, les explico cómo vamos a trabajar esto. Tranquilas, Bueno, profe. que va a ser no va a ser, ya me conocen a mí, yo les digo tranquilo, que no va a ser dificultoso, pónganle la firma que va a ser así. Vamos un minutito entonces, y aparte porque se están integrando más gente, y bueno, así todos tienen la misma información, ¿eh? Denme un segundito, les agradezco. Bueno, entonces seguimos. Vamos con un tema, notamos algunas cosas de digitálicos. Bueno, ¿qué son entonces los digitálicos? Son unos medicamentos, yo lo voy a tratar de hacerlo despacio como para que ustedes me puedan entender, son medicamentos que pueden ser utilizados, eso quiere decir indicación, en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa esto, insuficiencia cardíaca? Cuando el corazón no expulsa un volumen minuto adecuado a las demandas de los tejidos. Bien, también
se lo puede utilizar en casos de arritmias y en la hipertensión arterial asociada a la insuficiencia cardíaca. ¿Te acordás que las arritmias era cuando había un desfasaje entre lo que era el miocardio excitoconductor y el mecánico? O sea, ¿se ¿Puede acuerdan? repetir lo de arritmia, Sí, profe? la arritmia es cuando hay un desfasaje quiere decir como una desconexión entre lo que es la conducción del impulso eléctrico por el miocardio excitoconductor y el contráctil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que yo muchas veces les dije que el músculo cardíaco era un músculo que ustedes saben, tiene una frecuencia cardíaca que hace que esté en sístole y en diástole las 24 horas del día? Para que se produzca este fenómeno, aparte de tener una inervación, o sea, una llegada de información nerviosa de un sistema nervioso involuntario, ¿se acuerdan? El simpático, el parasimpático, tiene que tener internamente toda una serie de, digamos, estructuras que permiten que ese impulso nervioso que llegó desde afuera sea propagado hacia cada una de las cavidades del corazón, que era ese tejido marcapaso. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso lo vimos. ¿Alguna pregunta o algo que no hayan escuchado bien? ¿Puede repetir, profe, lo que dijo estructural que permiten que ese impulso nervioso sea propagado, dijo? Exactamente. Entonces, si no es propagado correctamente, uno tiene una arritmia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un latido fuera de lugar. ¿Se entiende? Sí, profe. O un bloqueo, que no pase el latido, con las consecuencias que pueden traer. Siempre piensen que el corazón primero tiene que recibir un impulso eléctrico, el músculo, y después viene la contracción. Lo eléctrico lo podés ver, por ejemplo, en el electrocardiograma. Y lo mecánico es la sístole, la diástole, todo eso. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende entonces cuáles son las indicaciones que dije? Sí, Bueno, profe, se entendió. bárbaro. ¿Cómo actúa? Acá es un poco lo que yo le simplifiqué con respecto al apunte, perdón, al power. La acción terapéutica es una acción, fíjense lo que voy a decir ahora, inotrópica positiva. ¿Te acordás que era inotropismo? Inotropismo lo recordamos. Es lo mismo que decir sístole. Es lo mismo. Profesor, inotrópica. Positiva. ¿Qué quiere decir inotrópico positivo? Que este remedio, cuando uno lo toma, aumenta la fuerza de contracción del corazón. Es lo que uno necesita. Porque si habíamos partido de la definición que insuficiencia cardíaca es expulsar un volumen minuto o gasto cardíaco inadecuado por la demanda de los tejidos, que hace que la persona esté fatigada, que se le hinchen, por ejemplo, los pies, las piernas, que se le vean más las yugulares, que no pueda respirar correctamente, no pueda
cuando camina se cansa, etcétera, 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 porque no le llega la sangre correctamente. Si damos un medicamento que te puede aumentar la fuerza de contracción cardíaca, ¿qué va a pasar? Voy a poder intentar mejorar esos síntomas. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, Sí, alguna profe, sí. pregunta, yo por eso me paro, porque son por ahí conceptos un poco más complejos y tratamos. Entonces, insisto, acción terapéutica, acción inotrópica positiva. Quiere decir que te aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Pero por otro lado, fíjense algo muy, muy interesante. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Si la frecuencia cardíaca vos la tenés muy alta porque hay una arritmia, este fármaco, por ejemplo, una taquicardia, este fármaco te la baja. Entonces, te aumenta la fuerza de contracción, hace que pueda hacer el corazón más fuerte para que llegue la sangre donde tenga que llegar, pero también, en el caso de patologías como estamos hablando, te reduce la cantidad de veces que el corazón tiene que latir en la unidad de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Te hace que trabaje menos. Alguien dirá, pero ¿cómo, profe? Si trabaje menos no es algo malo. No, estamos hablando de patologías. ¿Me explico? Entonces, te aumenta la fuerza de contracción y te reduce la frecuencia cardíaca, que en este caso es algo bueno, porque hace que el corazón pueda trabajar más lentamente y de esa manera la sangre que envía puede llegar mejor y con menos demanda por parte de los tejidos y porque baja la frecuencia, hay menos demanda y de esa forma mejora. Entonces, insisto, ¿qué es lo que hace entonces el digitálico? El digitálico lo que te aumenta es la acción inotrópica positiva, que quiere decir la fuerza de contracción. Fuerza de contracción. Y por otro lado, disminuye la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿por qué se produce esto? Y acá es donde, por eso les comento de esta forma este tema. Su efecto se debe a que disminuye, bloquea la entrada de sodio a la célula cardíaca y la salida del potasio. O sea, en otras palabras, al bloquear la entrada del sodio al interior de la célula y bloquear la salida del potasio, imagínense lo que vimos en la primera, el año pasado, este año, en el interior de la célula quedan todos cationes, o sea, elementos positivos. Entonces, esto trae como consecuencia que pueda desarrollarse el impulso nervioso y la contracción muscular. Entonces, ¿Puede lo repetir la consecuencia, profe? sí es aumentar la llegada del impulso nervioso y la fuerza de contracción muscular. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes lo que tienen que recordar es que para que se produzca una contracción muscular, no solamente del músculo cardíaco, sino de cualquier músculo, cuando llega una información nerviosa, lo que ocurre en el interior de la célula es un cambio de la polaridad. ¿Qué quiere decir? La célula internamente se hace más positiva y externamente más negativa. Si nosotros conseguimos un remedio que permita prolongar la positividad internamente,
yo voy a poder mantener más impulso nervioso. El digitálico, ¿se acuerdan ustedes? Mecanismo de transporte a través de la membrana, bloquea esa bomba sodio-potasio. Esto es lo más importante para tener en cuenta. Y por otro lado, me aumenta también la salida del calcio del retículo sarcoplasmático. Entonces vuelvo a repetirlo en forma sintética y sencilla. Lo que hace el digitálico, o sea, nombres comerciales, por ejemplo, uno de ellos es lanoxin digoxina, otro nombre comercial es Lanicor, esos son los nombres que hay en la farmacia, lo que hace es bloquear la salida del sodio y la del potasio del interior de la célula. Esta se hace más positiva porque también aumenta la cantidad de calcio. ¿Está? Entonces tengo un montón de cationes positivos adentro, sodio, Profe, potasio, sería calcio. bloquear la salida del sodio y también la del potasio, no la entrada del Exactamente, sodio y la bloquea, salida del potasio. o Pues me sea, confundí. de vuelta, vamos de vuelta. Lo que va a producir es que, por supuesto, el sodio que está afuera, que siempre es mucho más, por este mecanismo, si va a estar bloqueada la bomba, también va a poder entrar. Pero para hacerlo sencillo, vamos a hacerlo más sencillo todavía, que es lo que yo así quiero llegar para ustedes. La acción del digitálico es acumular más sodio, potasio y calcio en el interior de la célula. Entonces, ¿qué tienen en común el sodio, el calcio y el potasio? Son todos positivos, son todos cationes. Entonces, al estar más positivo internamente, esto trae como consecuencia un aumento del impulso cardíaco y de la contracción muscular. Ahora, si comprendieron esto, sí, el segundo nivel de comprensión sería que bloquea la bomba sodio-potasio y facilita después la entrada del sodio. Pero yo creo que esto se puede complicarles a ustedes. Entonces, yo considero que lo más sencillo es que es un medicamento que permite, al interactuar con la célula cardíaca, a que se acumule mucho positivo en el interior: calcio, sodio y potasio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, eso es lo que hace. Y el efecto, lo vuelvo a repetir, ¿esto qué trae como consecuencia? Aumentar la fuerza de contracción muscular y disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué esto es bueno? Porque es un medicamento que se lo usa para un problema que se llama insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del músculo cardíaco, del corazón, de proveer quiere decir mandar, una adecuada cantidad de un adecuado volumen minuto de acuerdo a las necesidades de los tejidos. Entonces, si yo le aumento la fuerza de contracción, que eso es el efecto inotrópico positivo, ¿qué va a pasar? Voy a tener más volumen sistólico y si encima bajo la frecuencia cardíaca, voy a hacer que el trabajo, o sea, frecuencia cardíaca, a veces parece una cosa muy sencilla, me tomo el pulso, pero ¿qué es lo que significa? Frecuencia cardíaca es cuántas veces vos haces el ciclo cardíaco en la unidad de tiempo. O sea, cuántas veces completas una sístole o diástole con la diástole en un minuto. Que los valores normales, por supuesto, que es muy, muy variable de acuerdo a la edad, el sexo, si uno está practicando un ejercicio, si está en reposo, si está aumentada la temperatura, etcétera, 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 etcétera. Pero si uno quiere tomar un valor promedio en un adulto, lo normal es entre 70 y 100, y yo le agrego la unidad, ciclos por minuto. Muchas veces ustedes escuchan 70, 100 de frecuencia. ¿Yo por qué le agrego la palabra ciclos por minuto? Y mucho más en estos cursos donde ustedes están aprendiendo estas cosas, para que entiendan
fundamentalmente que lo que estás midiendo con la frecuencia cardíaca es justamente la cantidad de veces que se produce la sístole y diástole en esa unidad de tiempo. ¿Está? Bueno, eso es lo que hacen los digitálicos. Ahora, por supuesto, estos digitálicos se pueden manejar por vía oral o a veces por vía parenteral. Tienen algunos efectos adversos. Y uno de los efectos adversos más importantes tiene que ver que cuando uno se excede en la dosis de estos digitálicos, pueden llevar, vieron como yo les decía, así como me aumenta la fuerza de contracción muscular, bueno, si uno supera las dosis, esas dosis se alcanzan haciendo previamente, pero esto es más un tema médico, dando el medicamento en dosis que se llaman de digitalización, pero dejando de lado esto, si yo paso esas dosis, uno de los efectos adversos más importantes tiene que ver justamente con que, así como terapéuticamente son beneficiosos, o hay un efecto adverso que puede ser que en vez de ser beneficiosos puedan producir taquicardias, o sea, cuando uno se pasa de más, el efecto es aumentar tanto la fuerza de contracción muscular que lo que pueden llevar es a una taquicardia y justamente a arritmias. Y además es un medicamento que puede producir reacciones adversas y muchas veces no es muy bien tolerado. Se producen náuseas, vómitos, etc. Entonces, este es un medicamento, dicho así en forma sintética, es un medicamento que también hay que tener bastante cuidado cuando uno al paciente lo da junto con, por ejemplo, anticoagulantes o hipoglucemiantes orales, porque interacciona con las proteínas que viajan, pero bueno, eso es un poco el criterio. Hay que tener también mucho cuidado, estos medicamentos se metabolizan en el hígado y la función renal, así que todas esas son precauciones que hay que tener con los digitálicos. Bueno, de este tema no mucho más. Bueno, quise ser cortito en el tema para que se pueda comprender. Espero un minutito a ver algún espacio de alguna pregunta que me quieran hacer o algo que no se escuchó, que dije muy rápido. Bueno, mientras por ahí van pensando, ahora sí les quiero comentar cuál es la actividad propuesta. Primero y fundamental, ustedes, por lo menos lo que figuran en las planillas, son 25, 26 el grupo. Entonces, yo lo que quisiera es que formen grupos, cada uno de esos grupos formen 5 grupos. Así que más o menos esos 5 grupos, si son 26, bueno, no dan obviamente exactamente las cuentas, pero tendrían que ser grupos promedio de 5 personas. ¿Me explico? Bueno, 5 grupos. ¿Qué es lo que quiero que trabajen esta semana a nivel grupal? Yo ahora, a partir de esta consigna, que quiero que por favor la vayan anotando, que es la fórmula de hipertensión arterial, que es igual a volumen minuto por resistencia vascular periférica cada uno de los grupos va a tomar del listado que yo les doy
un medicamento de los que estuvimos viendo señalando el mecanismo de acción, las indicaciones y los efectos adversos. Mecanismo de acción, indicaciones y efectos adversos. Esas tres cositas o preguntas me gustaría que las puedan resolver. ¿Cuál era la pregunta, profesor? La primera, ¿qué es la...? Mecanismos de acción. No, Mecanismos de eso acción sí, la primera, profe, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿Era la primera? Sí. La gran consigna madre es esa. Hipertensión arterial, que es igual a volumen minuto por resistencia vascular periférica. Que de eso hablamos unas cuantas encuentros. Entonces, a partir de estas tres preguntas, mecanismos de acción, indicaciones y reacciones adversas, yo ahora les voy a dar, para que ustedes tomen cada uno, hay grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, eso un poco se los dejo a ustedes, tome uno de estos medicamentos que estuvimos viendo y puedan responder esas consignas y fundamentalmente de lo que es volumen minuto por resistencia vascular periférica, ¿qué les parece a ustedes en relación al mecanismo de acción? Si bien todos pueden bajar la tensión arterial, ¿dónde por ahí actuarían más? Si sobre el gasto cardíaco volumen minuto o sobre la resistencia vascular periférica. Si en una parte de la fórmula o en otra, ¿dónde actuarían para ustedes más? ¿Mm? Bien, entonces, ¿cuáles son esos medicamentos? Uno, para un grupo, Fursemide. Fursemide, ¿te acordás que era un diurético? Bueno, dos, Profe, no es furosemida, pero porque usted dice se puede furse. decir, se puede decir Fursemide o Furosemida. Es indistinto, quédate tranquila. Podés decir Furosemida. Bueno, profe. ¿Aclarado? ¿Aclarado? Bien, Sí, sí. seguimos. O podés decir, si querés, la fórmula más, el medicamento más famoso de la fursemida o furosemida, el Lasix, Lasix. Seguimos. Número 2. Número 2. Enalapril. Entonces, fursemida o furosemida. 2. Enalapril. 3. Atenolol. 4. Espironolactona. Espironolactona. Entre paréntesis, es el aldactone, nombre comercial. 5. Nifedipina, o guioncito si quieren, ¿Podía diltiazem. repetir, profe? Sí, nifedipina, que es el nombre comercial es Nifelat, Adalat. Y si quieren guioncito, que es del mismo grupo, diltiazem, con Z. Diltiazem. Son todos vasodilatadores arteriales.
Y por último, hoy el que vimos, la noxindigoxina o digoxina, si quieren llamarlo. Bien, Profe, entonces, y sí, si hay más grupos, porque bueno, en sí estamos armados, tenemos grupos conformados porque hacemos trabajos también, pero no sé cuántos somos en total, cuántos grupos. bueno, a ver, si hay más grupos, que los grupos se acoplen a estos 6 principales. Ya está, no hay problema. ¿Está bien? Trabajen como están habitualmente acostumbrados. Lo que pasa A que eso ver, le decía que somos como 8 grupos, me parece, si no me equivoco. bueno, está bien, entonces dividís 26 dividido, qué sé yo, 8. A esos, en vez de ser grupos de 3, serían 8 por 3, 24, se agregan un poquito más. En vez de hacer un grupo de 5, hacen un grupo de 7. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, profe. Ya está, no hay inconveniente. La idea es que todos puedan aportar un poco. Y la idea que, bueno, yo con estos medicamentos que vimos, tampoco los quiero demasiado sobrecargar con otro tipo de medicamentos, con 6 trabajos que me presenten es más que suficiente. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema del trabajo? Por supuesto, obviamente, cada trabajo y cada grupo con los integrantes, eso sí. Em, ¿Cómo es el tema? Si la clase que viene es necesariamente presencial, ustedes lo traen escrito en un borrador y presencialmente vamos a escucharlo, yo los voy a escuchar y bueno, vamos a ir interactuando a ver qué es lo que escribieron, qué es lo que se puede agregar. ¿Me explico? O sea, pero ustedes mirando lo que escribieron, ¿está? No es que les estoy tomando un examen a libro cerrado, ni mucho menos. ¿Y se puede hacer en un Word, en PC, profe, en computadora? A ver, s- eh, pueden hacerlo, pero si lo quieren presentar prolijamente manuscrito, lo pueden también presentar manuscritamente, si es presencial, si es presencial. A mí realmente, yo realmente no me, personalmente, el tema, a mí me interesa más lo que pueden llegar a escribir y lo que está. No digo que el estilo no sea importante, pero bueno, si ustedes con una letra se entienden y es algo obviamente medianamente prolijo, bueno, vamos bien. No quiero hacerles demasiado tampoco por ahí en otras materias que le están exigiendo con un Word, con una letra, con esto. No para esta, pero sí me interesa ver cómo quedó el tema de los contenidos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, más allá de que algunas cosas por ahí ustedes dirán, pero esto no será más para un farmacéutico, para un médico, vuelvo a insistirle, ustedes, una vez recibidos, van a estar en una farmacia, van a estar en un mostrador, será una farmacia hospitalaria, será una farmacia privada, lo que sea, y la gente viene y pregunta, y realmente ustedes alguna información de promoción correcta la tienen que tener, porque no es así nomás. Más allá, obviamente, que la responsabilidad del farmacéutico legalmente, pero ustedes tienen una responsabilidad de poder hacer una buena promoción. Para eso, realmente, estoy tratando de poner el esfuerzo como para que ustedes lo puedan saber de la mejor forma posible. Temas que son, yo entiendo, complejos, ¿eh? En carreras como medicina o farmacia o aún kinesiología, tienen antes de farmacología, fisiología, bioquímica, un montón de cosas que por ahí ustedes no las tienen porque, bueno, es otra, no es que es más o es menos, es otra orientación, pero quiero que les quede eso. Así que a mí presencialmente, si me entregan una hoja prolija, felicidad total. Ahora, ¿cuál sería el tema? Ahí sí, lo que
pregunta Sanchi, si no tenemos presencial, a mí me dicen, no, la última clase puede ser virtual. Entonces, si es virtual, bueno, evidentemente ahí sí me hacen una media carilla en Word, con la letra Arial, no reglas, qué sé yo. No, estoy jodiendo. Con una letra que se entienda, y con un estilo más o menos de, qué sé yo, la letra que sea de 11 o 12, con un interlineado de unos 5, si no, no se entiende nada. Y esa media carilla con los nombres o de Arial Chino, ahí está, como dice Jesús. Este, lo entregan, sí, y ahí sí, me lo van a tener que entregar, porque si es vía virtual, por correo. Ustedes tienen mi correo, robertoglina@yahoo.com.ar. Entonces, ¿cuántos trabajos me tendrían que entregar entre el jueves y el viernes de la semana que viene? Bueno, una media carilla de 6 trabajos. Bueno, yo los leo, les hago la devolución y les deseo felices vacaciones y ya está. Dios mediante, nos veríamos el año que viene. ¿Se entiende? Entonces, insisto, esto último, si vamos a hacerlo presencial, no hace falta que gasten el tiempo en el Word, úsenlo para alguna materia que les exigen más eso. Y bueno, y yo presencialmente, bueno, eso sí, lo voy a querer ir escuchando para hacer un intercambio, ¿eh? De lo que vimos, de lo que pudimos aprender. Y si no es presencial, bueno, me mandan la carillita y se terminó. Eso es todo. ¿Cómo van a saber si es presencial o no presencial? Bueno, como siempre, ¿eh? Yo primero lo pregunto y enseguida le mando a la delegada lo que es realmente cómo va a ser el trabajo de qué forma vamos a trabajar. Bueno, eso es todo, así que no tienen mucho para preocuparse mucho más al respecto, no importa si no sale todo lindo, perfecto y con todos los conocimientos cerrados, porque tampoco se trata de eso, así que bueno, y simplemente con la entrega de ese trabajo, yo tengo lo que se llama una especie de evaluación del curso y ya está. No es esto que va con una nota o algo, pero sí tengo que tener alguna constancia de que algún tipo de evaluación hemos hecho. Bueno, me rompí bastante el coco para buscar algo que pueda hacerse así. Espero que les pueda gustar, se sientan satisfechos. Bueno, no sé si hay alguna duda de esto. ¿Mm? Profe, respecto al mecanismo de Sí, acción, dijo que teníamos que ver dónde actúan más, si en el gasto cardíaco o en la resistencia vascular periférica. No sé si claro, entendí bien. eso sí, porque es una pequeña parte de razonamiento por parte de ustedes. Y eso es para que podamos ver, de acuerdo a lo que vimos, también esto también les puede ayudar bastante lo que vimos de fisiología cardiovascular, ¿eh? ¿De qué dependía el volumen minuto? ¿Eh? Y todo eso. Bueno, lo discuten, lo ven y bueno, traten de contestarlo como pueden. Bueno, y yo después les voy a hacer las aclaraciones, si es que hay que hacer alguna aclaración. ¿M? ¿Bien? ¿Sí? Sí, Bueno, eso profe. es todo lo que les quería decir. Ya no les agrego más contenido. Bueno, yo lo que fundamentalmente espero que hayan comprendido o sea, lo que estuvimos viendo. Bueno, acá así me ven, como digo siempre, no me extrañan tanto. Así que bueno, no sé si algo que haya quedado en el tintero, o por supuesto, justamente este trabajo es justamente para ver eso. Y bueno, esto en teoría, ustedes tienen después otro cuatrimestre el año que viene, que son usos de los medicamentos, donde bueno, acá adelantamos un poquitito,
pero que bueno, que después hay que verlo con un poco de mayor intensidad. ¿Está? Bueno. ¿Lo vamos a tener a usted, profe, el año que viene? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver un poquitito las variables, cómo sigue el tema de la escuela en cuanto a plantel docente. Bueno, sí, mi idea es poder, obviamente, inclusive terminar con ustedes todo lo que haya que hacer. Sí, 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 pero la idea es, en uso de medicamentos, bueno, esto que empezamos a ver un poco ahí sí se lo ve un poco más, con cierta mayor. Esto sería como una especie de entrenamiento para lo que es el uso del medicamento. Bueno, de todas formas, vuelvo a insistirles, no sé cómo, cómo va a ser la semana que viene, si va a ser virtual o va a ser. Si es virtual, ya les estoy diciendo que lo único que tienen que hacer es mandarme el trabajo, ¿eh? No, no hace falta, no vamos, digamos, a hacer especialmente una reunión al respecto. Ahora, si es presencial, bueno, nos vamos a ver ahí y ver lo que hacen. ¿Está bien? Bueno, chicos, de mi parte, vamos a cagar, así hacemos menos presión sobre el sistema. De mi parte, nada más. Yo, cualquier duda de este trabajo que les doy, no duden en escribirme. Yo en 24 o 48 horas alguna respuesta les doy para poder orientarlo, pero tampoco no se pongan, digamos, muy, digamos, la cosa intensa, porque no tiene mucho más, y bueno, es simplemente para ver una devolución y ver cómo se fueron entendiendo las cosas. E inclusive me sirve a mí para ver si pude ser un transmisor como la gente, como para que esto se pueda entender mejor, y si tengo que seguir con ustedes, a lo mejor algún cambio que tenga que hacer en la organización del dictado de clase. Es un aprendizaje ida y vuelta, como ayer decíamos en una clase en la Universidad de La Matanza. Bueno, de mi parte nada más, les deseo muy buenas noches, que tengan un fin de semana bueno. Como todos decimos a esta altura, vayan a votar y a votar con B corta y B larga. Y bueno, esperemos que todos andemos bien. Buenas noches y bueno, chau. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Buen Buenas fin de noches a todos. semana. Chao, profe.